Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? El día de hoy estaremos hablando brevemente al tema de manejo de conductas en la modalidad online. La modalidad online es una de las alternativas más buenas ante esta situación que estamos viviendo actualmente con esta pandemia mundial. Inicialmente este era un proyecto enfocado para la parte presencial, pero vamos a tratar de enfocar para la parte de las clases en línea y así poder tener un conocimiento más amplio de cómo poder manejar. Aún está previsto hacer esta capacitación en forma presencial y de manera más amplia. Entonces lo que vamos a hacer hoy es una breve introducción al tema. Primeramente hay que ponerse a reflexionar acerca del tiempo que vamos a tener para brindar nuestras clases. El tiempo que pasamos en la clase presencial con los alumnos, nosotros podemos interactuar de manera directa con ellos, podemos ver sus reacciones, podemos ver si uno está interesado o no, si está prestando atención. Entonces, pasar a la modalidad en línea tiene ese cambio. Incluso el tiempo puede, para algunos al comienzo puede pasar más rápido, otro puede que sea más lento. Y, y otra cosa era que darle el tiempo tanto a los alumnos como a los docentes para que se puedan acostumbrar a utilizar esta herramienta. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Hay que tener también muchas expectativas realistas acerca de nuestra práctica en la parte en línea, o sea que alcanzar la perfección es algo bueno, es un ideal interesante, pero eh, solo vamos a ir mejorando cada vez que utilizamos más estas herramientas de modalidad en línea. Entonces tratar de mantener las expectativas las más humildes posible y ser conscientes de que estamos aprendiendo a utilizar unas herramientas nuevas. Entonces, al utilizar ciertas herramientas nuevas, es muy probable que cometamos ciertos errores, pero esos errores son parte del proceso de aprendizaje. Y también la primera vez, quizás es la primera vez que algunos utilizan esta modalidad nuevamente, tanto los docentes como los alumnos, entonces es muy probable que aparezcan ciertas emociones, ciertos pensamientos, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que estoy haciendo mal? ¿Será que mis alumnos me están entendiendo? ¿Será que me están acompañando? Porque muchas veces en el cara a cara podemos ver eso de manera más sencilla. En cambio, en esto de repente si no tenemos acceso a esa dinámica, entonces nos complica un poco más. Entonces, esperar que ocurra eso, tener esos pensamientos, ciertas emociones que pueden incomodar, pero saber que es parte del proceso del aprendizaje. Y también tener en cuenta que en clases siempre hay una diversidad de alumnos. Hay los más aplicados, hay los que eh, llegan tarde, están los que llegan temprano, están los que hacen las tareas, están los que les gusta estudiar, están los que no les gusta estudiar. Entonces, cada vez que un docente entra en contacto con un grupo de alumnos, es esperable esta diversidad de comportamientos, de actitudes y de distintas personalidades. Muy bien, entonces antes del inicio de las clases, es muy importante que ustedes puedan hablar con sus familiares, con las personas con quienes ustedes viven, que de tal a tal hora se van a dedicar a dar las clases, entonces sí que puede dar un tiempo para poder enfocarse en eso. Entonces, si hay alguna actividad, alguna tarea que de repente uno tiene pendiente, trata de terminar antes, terminar después o delegar esa tarea. Siempre verificar la cámara, el micrófono, la iluminación es muy importante, que no sea muy oscuro,
la vestimenta y preparar ambiente cómodo y relajado. Tener ya cerca ya algo para comer, algo para tomar, sea agua, café. Eso ya es la preferencia de cada uno. O sea, no es simplemente venir, sentarte frente a la computadora y vamos a empezar la clase. No, preparar un ambiente que sea el más adecuado, que sea el más agradable para cada docente. Entonces acá ya entramos ya de lleno al tema que es, esta es una introducción. O sea, hay muchas cosas que vamos a dejar de lado hoy, pero uno de los factores más importantes es esto, ¿verdad? Que yo espero o cómo yo deseo que los alumnos se comporten dentro del aula. Entonces es muy diferente decir yo quiero que mis alumnos sean responsables que decir yo quiero que mis alumnos entreguen la tarea cuando se les asigna. Entonces cuando van a definir qué tipo de conducta ustedes quieren que los alumnos tengan, que los estudiantes tengan, es importante que puedan ser lo más específico posible, para que sea lo más claro posible, porque si yo le digo a ellos, yo quiero que ustedes sean responsables, cada uno va a tomar esa frase de acuerdo a su interpretación. Pero si yo le digo a ellos, yo quiero que ustedes me entreguen la tarea en tal fecha, en tal hora, con estos indicadores, entonces yo estoy siendo específico y claro, y cada uno de ellos va a saber qué debe lograr. Si yo le digo, quiero que sean responsables, entonces yo estoy definiendo algo muy abstracto. ¿Por qué? Porque cada uno puede interpretar de una manera distinta. Entonces acá vemos algunos ejemplos de que yo estuve pensando de que sería interesante tener en cuenta en las clases. Primeramente, escuchar y prestar atención mientras el docente explica. Este ya es la parte online. Enviar mensajes por el chat y esperar respuesta del docente. Entonces el docente inicia la clase, se activa el micrófono de un alumno, interrumpe la clase, entonces el docente tiene que responder esa pregunta y puede que pierda el hilo de lo que está explicando. Entonces de repente si ya se establece ya lo siguiente, que enviar el mensaje por el chat y esperar que el docente responda, no necesariamente mediante el mensaje del texto, sino dar la clase por 20-25 minutos, revisa los mensajes y ahí va respondiendo. ¿Está bien? Entonces acá nosotros ya definimos qué se espera del alumno y qué el docente va a realizar. Okay, entonces ahí ya vamos a evitar, si se entiende bien estas reglas, vamos a estar viendo cómo hacer eso. Ya vamos a evitar ese malestar, ese molestar continuo. Solicitar permiso vía chat para utilizar el micrófono y formular preguntas. ¿Por qué? Porque hay algunos de repente que prefieren utilizar el micrófono en vez de escribir el mensaje. Y ahí primero se hace por vía chat y ahí el docente le otorga el permiso para hablar. Muy bien, acá hay algo muy importante que vamos a estar viendo ya eso más adelante, pero sería bueno adelantar ya lo siguiente. Vamos a suponer que un alumno hace una pregunta y después algunos alumnos quieren responder, ya sea burlándose de la pregunta o ya sea aquí queriendo contestar. Entonces hay que ver qué tipo de dinámica nosotros queremos tener mediante la mensajería, mediante los mensajes. Yo recomiendo que se hagan las preguntas y que si alguien desea participar, que sea algo constructivo, que no sea para burlarse, que no sea para que digan, che, que ridícula tu pregunta, ¿cómo no vas a saber eso? Entonces tratar de evitar eso. Y justamente eso ya está, se puede formular que como una expectativa, respetar las opiniones y preguntas de los alumnos
y dejar que el docente responda. Porque si dejamos que ellos escriban lo que quieran, ahí se va a convertir en un circo. Participación voluntaria y mediante mención de la lista y mención de la arroba. Esta también puede ser una regla, ¿verdad? Que se espera que participen de manera voluntaria, y si es que no participan de manera voluntaria, no hay problema, yo agarro mi lista, reviso mi lista y ahí yo le menciono, por ejemplo, Juan Gómez, le etiquetas a Juan Gómez y le preguntas, ¿qué entendiste de esta parte? ¿Qué te pareció este concepto? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué te gustaría agregar? Entonces, siempre cuando vamos a elaborar nuestras expectativas de conducta en clase, evitar el no. Porque hay estudios científicos que indican que para promover conductas, las negativas, la utilización del no, como que no funciona mucho, ¿verdad? Por ejemplo, acá vemos no hablar durante la clase. Entonces sería escuchar y prestar atención mientras el docente explica. O sea, no molestar durante la clase. Entonces convertimos eso en algo más positivo, en la formulación de las expectativas. Muy bien. Y antes del inicio de la clase, o sea, ya inició ya la clase, esto sería justamente la parte del inicio, ¿verdad? De los momentos pedagógicos. Socializar todas estas reglas, cada docente puede tener sus reglas, y socializar y preguntar si entendieron bien. Entonces, si es que logramos que ellos entiendan estas reglas, entonces va a ser mucho más fácil que se pueda cumplir, porque ellos ya saben ya qué deben hacer. Entonces va a ser mucho más sencillo. Y acá ya entramos ya en la parte más específica del manejo de conducta en las clases, que es sobre los principios de aprendizaje, ¿verdad? Los principios de aprendizaje es un conjunto amplio de la parte práctica y teórica en la investigación de la psicología, y de ahí se fue elaborando varios principios, y acá vamos a ver algunos básicos, ¿verdad? Pero lo más importante acerca de este tema es lo siguiente, que tanto las conductas adaptadas, por ejemplo, llegar a tiempo, desadaptadas, lastimar al compañero o hacer mucho ruido, disruptivas, están guiadas por los mismos elementos de aprendizaje, es decir, no hay ninguna diferencia entre ambas. O sea que tanto las conductas que favorecen el desarrollo de la clase o tanto conductas que no favorecen el desarrollo de la clase son, pueden ser explicadas a través de estos principios de aprendizaje, y si se puede explicar también se puede prever. Entonces, si yo ya sé la conducta del ser humano, de X persona, yo ya sé muy probablemente lo que él va a hacer. Entonces, el mejor historial de la conducta de la persona es justamente aquello que ella venía haciendo. Muy bien. Y acá vamos a ver unos términos, estos están en los materiales que le pasé en el grupo. Cualquier duda sobre este tema, voy a dejar después un formulario y ahí pueden plantear sus dudas. Entonces, uno de estos términos es el reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo es un estímulo que es contingente, o también se puede decir que es una consecuencia que aumenta la probabilidad de una conducta en el futuro. Positivo porque aumenta, no necesariamente porque sea bueno o malo, no va a ese lado. O también puede ser considerado como algo agradable. Entonces, consiste en aplicar un estímulo positivo como consecuencia de la conducta que se pretende reforzar, lo que provocará una mayor probabilidad de que esta conducta se vuelva a producir. Entonces, si viene la persona
yo le saludo a la persona, yo le sonrío a esa persona. Entonces eso es un estímulo que al otro día cuando yo le vea a esa persona es muy probable que me salude. ¿Por qué? Porque al saludarme yo le respondí dando algo agradable, dando atención, sonriéndole a la persona. Y el reforzamiento positivo no solo se ve en las conductas de los seres humanos, sino en nuestra interacción nuestra interacción con el mundo. Por ejemplo, acá tenemos un celular, entonces cada vez que yo recibo una notificación, esa notificación, sea del WhatsApp, sea de otra red social, indica que ahí yo puedo agregar, o sea, yo puedo obtener algún reforzador positivo, que puede ser un comentario, un me gusta, un me encanta, lo que sea. Entonces, eso aumenta mi conducta de que yo siempre revise el celular. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver este tema en la clase, ¿verdad? Entonces, antecedente sería la situación donde ocurrió esa conducta, el alumno alza la mano y el docente presta atención. Entonces, cada vez que el alumno alza la mano y yo le presto atención, entonces es muy probable que en el futuro ese alumno siga haciendo lo mismo. Pero ¿qué pasa? Si yo cada vez que ese alumno alza la mano y yo le presto atención, es muy probable que solo ese alumno participe en la clase y los demás no participen. Entonces es muy importante que nos manejemos a través del reforzamiento positivo, pero también que sepamos manejar eso. ¿Ok? En la clase realiza la pregunta, felicitar por la respuesta en caso de que haya acertado. Pero no solo hay que felicitar cuando haya acertado, sino cuando realiza perdón, ahí dice la pregunta. Me gustó mucho tu pregunta, excelente. Entonces otro alumno hace una pregunta que no está muy relacionada con el tema, igual se agradece su participación. Porque lo que yo quiero es que ese alumno que dijo de repente una pifiada, pero era algo, no fue mal intencionado, sino que era algo que quería saber en realidad. Y si dijo algo así fuera de lugar, los alumnos se van a reír, o sea, los compañeros, después vamos a estar viendo eso. Y si yo como docente me río también, entonces eso puede funcionar como un castigo. Entonces siempre agradecer la participación de los alumnos. Entonces si participan más los alumnos, entonces en el futuro es más probable que sigan emitiendo esas conductas. Por eso es muy importante prestar atención dentro del aula. Y también vemos que el reforzamiento positivo explica muchas de las conductas disruptivas en el aula. El alumno grita y se le presta atención, se le llama la atención. Entonces muchas veces hay que aprender a ser flexible. Entonces, gritó muy alto, fue muy molestoso, vale la pena intervenir. Entonces yo me doy cuenta que no vale la pena intervenir, yo aplico el procedimiento que se llama extinción, que es ignorar, ¿verdad? Yo le ignoro a ese alumno. Entonces de esa manera, teniendo el historial de conducta de ese alumno, yo me di cuenta que fue algo del momento. En cambio, si es un alumno que constantemente hace eso y yo le presto atención, los compañeros se ríen, entonces es muy probable que en el futuro continúe haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque esas risas funcionan para él como un reforzamiento positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí en ese caso? Ya estaremos viendo. Si se ríen los compañeros, entonces decir, alumnos, queridos alumnos, por favor, vamos a mantener el respeto de la clase. Recuerden las expectativas que desarrollamos, de la expectativa de conducta de clase, y una de ellas dice, para mantener el respeto dentro del aula, y ustedes cuando se ríen están violando esta norma, están violando esa regla, vamos a tratar de mantener el respeto. ¿Okay?
Y el reforzamiento negativo consiste en retirar un estímulo negativo o desagradable o aversivo para reforzar una conducta deseada. De esta manera se espera que la conducta que deseamos reforzar sea más probable que aparezca. El típico ejemplo es cuando una criatura está llorando en el supermercado y eso es un reforzamiento negativo para la madre porque esos gritos, ese llanto, ese comportamiento agresivo de la criatura le provoca un malestar. Entonces la madre lo que hace es retirar esos estímulos aversivos al ceder y darle un helado, por ejemplo. Y esto también ocurre dentro del aula. ¿Cuándo ocurre? Cuando los alumnos se suelen quejar de la tarea. Se quejan, no, que es muy largo, porque es muy difícil, y empieza uno acá, empieza otro allá, y el docente ahí se siente presionado por los alumnos, entonces quiere evitar ese malestar, entonces cede ante él. Entonces siempre observar este tipo de conductas y explicarle a ellos por qué es importante que se mantenga la tarea con los indicadores, sea difícil, sea largo. Por algo se está haciendo esa tarea, tratar de explicar por qué se hace y no dar mucha vuelta en eso. O sea, no dar espacio a que cada uno, bueno, ¿qué usted opina acerca de esta tarea? Cada uno va a hablar de eso, no. Se corta de la raíz esto, se explica una bien y de esto ya no se habla más. ¿Ok? Porque si no, podemos dar espacio a que los alumnos se empiecen a quejar, a quejar, a quejar, a quejar. Y eso no va a servir para el objetivo que es brindar la educación. Decir que están cansados, entonces insisten, entonces logran salir más temprano de clase, ¿verdad? Otra manera es, por ejemplo, el alumno está hablando demasiado, ya le dijiste 2 o 3 veces que haga silencio, entonces le miras al alumno y te vas acercando a él, te vas acercando a él. Entonces esa mirada constante para él puede ser un aversivo, o sea, le puede molestar. Entonces al mirarle constantemente, lo que el alumno hace es quedarse en silencio y mientras yo me voy acercando y yo le digo, bien, mira, yo te había dicho ya 2 o 3 veces que haga silencio y no veo que no me estás prestando atención, entonces me gustaría saber qué podemos hacer ante esta situación. Entonces lo que el alumno quiere hacer es evitar ese malestar del docente que se acercó hacia él para hablarle de que todos los compañeros le están mirando, entonces la consecuencia es que no haga ruido. Siempre cuando van a dirigirse al alumno y el alumno está ya lejos, vayan junto a él. No sean ese docente que está enfrente gritando. Siempre vayan a donde se está creando el problema y dígale, mirándole directamente a ese alumno qué está ocurriendo y qué yo espero de él. Y siempre recordando esas normas. Después el castigo positivo, siempre vamos a tratar de influenciar en la conducta de los alumnos a través de los reforzamientos positivos. ¿Okay? Pero no siempre suele funcionar porque el castigo es más efectivo. Pero acá no hablamos del castigo ese que normalmente los padres o algunos padres hacían, los abuelos hacían, ¿verdad? Que lastimarle físicamente. No. Este es un principio de aprendizaje que dice lo siguiente. Es una consecuencia que te lleva a eliminar una conducta porque con ella consigues algo que es malo para ti. Es decir, se le aplica a realizar una conducta que no le gusta a la persona y actúa como una sobrecorrección de la propia conducta para que ésta no se vuelva a producir. Entonces, un estudiante, un adolescente, no quiere hacer su tarea, entonces le digo, bueno, no hay problema. No vayas a hacer tu tarea, pero anda a lavar todos los cubiertos. Anda a lavar el baño. Entonces, esto funciona como una sobrecorrección. Yo lo que quiero es que disminuya la conducta de quejarse, de hacer sus tareas. También es un ejemplo más cotidiano. Pero en la clase también se puede utilizar.
Un ejemplo, siempre teniendo en cuenta que hay alumnos que llegan, vienen de Guaira, uno no, etcétera, etcétera. Pero podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? A partir de mañana, el que llega a las 8:10, el que llega atrasado en la clase, va a ser el primero a darle exponer. Entonces, este castigo también funciona como un reforzamiento positivo y normalmente se suele mezclar. ¿Por qué? Porque yo quiero que aumente la conducta de ellos de venir temprano a clase y yo quiero disminuir la conducta de atrasos a la clase. ¿Ok? Porque empieza la clase, uno mueve la silla, abre y cierra la puerta. Entonces con eso yo le digo, bueno, a partir de mañana que ya a las 8:10 vas a exponer primero. En la clase, el que sigue hablando constantemente va a llevar doble tarea que va a valer el mismo puntaje de aquel alumno que no estuvo molestando. Y el que molesta constantemente no va a salir al receso, ¿verdad? Muchos dirán, no, pero ya son adolescentes, ya son mayores. No importa. La conducta del ser humano es siempre igual y muchas veces incluso se espera porque son ya mayores que puedan entender de manera racional ciertas conductas, pero no es así. Entonces, no tengan miedo de utilizar el castigo positivo, pero antes traten de consultarme a mí, no hay problema, yo les puedo ayudar. ¿Qué opino de ese procedimiento? Entonces, es puntual, no es que siempre vamos a utilizar el castigo positivo, pero es muy efectivo el castigo. Eso que ustedes pueden leer ahí en el artículo que les pasé, el castigo que nos rodea. Entonces, y no solo es, vuelvo a repetir, algo que ocurre entre seres humanos, sino en cualquier situación. Cuando yo tengo mi celular y quiero abrir y no me abre, es un castigo. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos, y eso también se ve en los laboratorios, que cuando eh, las personas reciben o sea, están en un procedimiento de castigo positivo, aumenta el tipo de conducta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque puede crear una aversión del alumno hacia el docente. ¿Está bien? Tipo, no le puede caer bien. Entonces ahí ya puede generar otro malestar. Hacer ruidos, atención del docente. Entonces siempre es importante conocer al alumno en el cual nosotros estamos queriendo aplicar estos procedimientos por lo siguiente. En algunos alumnos, el prestar la atención puede funcionar como castigo positivo. Yo disminuyo su conducta. Pero en otros puede funcionar como reforzamiento positivo, o sea que parece que le tiras más gas para que siga haciendo lo mismo. Por eso siempre es bueno observar a sus alumnos. Pueden hacer una lista. De repente, estos alumnos son los que interrumpen más, estos son los que participan más. Entonces, hacer que cada uno de esos dos grupos vayan participando. Entonces, aquel alumno que arrastra las sillas, y eso siempre hay que avisar con anterioridad, no es que así de repente hagan esto y ya está. Siempre se le avisa, siempre antes del inicio de la clase. Entonces, aquel alumno que arrastra la silla va a ser encargado de alzar el resto de las demás sillas. Muy bien. Después viene el castigo del negativo, que es dejar de conseguir algo que era bueno para ti en la retirada del estímulo agradable. Estos castigos suelen tener poco aprendizaje, ya que privan de la capacidad de la persona a modificar su acción. Entonces, lo mismo que con el castigo positivo, con mucho cuidado. Entonces, aquel alumno que no termina las tareas, acá tengo que modificar, no termina las tareas, no va a recibir algo que es agradable, que es salir al receso. ¿Ok? Pero ahí yo no le estoy enseñando a que termine las tareas. ¿Se entiende? Entonces ahí vamos a recurrir al reforzamiento positivo. Entonces, aquel alumno que molesta constantemente va a perder asistencia en ese día. Entonces, fulano de tal, la próxima vez que estés gritando, nunca digan, nunca traten de agregarle
adjetivo calificativo al alumno. El alumno payaso, el alumno desubicado, el alumno molestoso, sino ir directamente a la conducta. Lo que cambian las personas son las conductas. Y cuando cambian esas conductas, cambia la persona. ¿Está bien? Entonces, fulano, la próxima vez que alzas la voz como hiciste ahora, vas a perder la asistencia el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, en algunos casos nomás se usa esto. Pero siempre avisar eso. O sea, que yo en mis expectativas de conducta en clase, yo ya pongo ya eso y ellos ya saben. ¿Ok? Entonces, aquel que no hace, aquel que no entrega la tarea para el 8 de mayo, aquel que no entrega la tarea para el 8 de mayo, no va a obtener los puntajes y no es que después de un tiempito va a tener la posibilidad de recuperar. ¿Ok? Entonces yo lo que les pido acá es que lean esos materiales y que sepan que una vez que ustedes sepan utilizar estas herramientas, le va a servir bastante en el manejo de conducta de aula. ¿Okay? Y no teman, no se asusten con estos términos, ¿verdad? Castigo, reforzamiento, porque es así como los seres humanos aprenden y esto está bien fundamentado. Aquellos que quieren profundizar, no hay problema, les puedo pasar material para que puedan aprender más. Pues yo creo que con esto vamos a estar dando una buena introducción acerca de esta poderosa herramienta para el manejo de conducta en el aula. Muy bien, entonces para terminar, tratar de ser flexible, no solo con los alumnos, sino con ustedes mismos. Tratar de entender que todo esto es nuevo, todo cambió en el mundo en poquísimo tiempo, entonces tratar de ser flexible, darse un tiempo a ustedes para poder aprender a utilizar estas herramientas y tratar de ser curiosos y tener ganas de aprender para poder lograr mejor, ¿no? Espero que les sirva esta pequeña introducción y una vez que podamos volver a reunirnos vamos a tratar de profundizar más durante el año lectivo. Muchas gracias por su atención y le voy a estar pasando un formulario de Google para que me den una retroalimentación. Para mí la opinión de ustedes es muy importante porque de esa manera yo voy a poder ir mejorando y poder brindar un mejor servicio desde el Departamento de Coordinación de Bienestar Estudiantil. Muchas gracias.